tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Punto de Vista, el podcast durante esta temporada 2026. Estamos ya con nuestra invitada el día de hoy. Hablamos de Sandra Becerra, psicóloga de profesión, doctora en investigación aplicada y docente asociada a la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Además, ella es fundadora y directora del Centro Convive UCT y miembro directorio de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Ha expuesto en numerosos congresos nacionales e internacionales en materia de convivencia escolar, bienestar infantil, prevención de la violencia escolar y culturas inclusivas. Además, se fue hace un tiempo reconocida como una de las 100 mujeres líderes de la Araucanía. En 2015 fue invitada a conformar la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, lo que permitió que la Universidad Católica de Temuco ingresara a esta red bajo un convenio marco de colaboración internacional junto a centros de investigación y universidades reconocidas a nivel internacional por el desarrollo de la investigación y producción científica en materia de convivencia escolar. Sandra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina, por esta invitación en esta temática que tanto preocupa a la sociedad, a las familias y a todos nosotros como padres especialmente. Un tema bien sensible, un tema bien contingente. Hemos visto algunos casos bien complejos, Sandra, de la violencia escolar, pero también creo que comencemos justamente con aprender a convivir. Finalmente, ¿por qué cuesta tanto actualmente aprender a convivir? Aprender a convivir requiere ser parte, estar, permanecer en grupos humanos que se traten justamente con respeto, con empatía, con relaciones en base a valores, porque uno convive y desarrolla patrones de convivencia que son aprendidos. Por tanto, tiene el requerimiento de tener familias, de vivir, ¿verdad?, en contextos funcionales, familiares, con comunicación cercana, con aprendizaje socioemocional como parte de la prioridad de la familia. Implica también asistir a escuelas que hagan prioridad, que focalicen que el aprendizaje socioemocional es parte esencial de la formación humana y requiere también vivir en una sociedad, ¿verdad?, que muestre valores de buen trato, lo que significa que el aprendizaje de la convivencia está determinado por los espacios donde nosotros aprendemos esas habilidades. Y justamente ahí está nuestra debilidad. Ahora, hablamos de aprender a convivir, pero hay diferentes contextos. Quizás el contexto que más vamos a abordar o en el cual nos vamos a enfocar es en las aulas, en los recintos educacionales donde hemos visto quizás una crisis. Ahí sí, si me equivoco, usted me corrige, Sandra, pero hemos visto varios casos vinculados a la violencia escolar. Vamos a ir desglosando varios de ellos también y finalmente posibles causas, orígenes, posibles soluciones, también cómo se trata aquello. Pero queremos ver también y queremos conocer si finalmente el efecto post-pandemia ha influido en aquello. ¿Nos ha costado más aprender a convivir después de la pandemia? Sí, hay numerosas investigaciones que plantean que con la pandemia hubo un proceso de ruptura del aprendizaje de las habilidades sociales. El haber estado encerrado no significó estar menos expuesto a situaciones de vínculo donde hay que reconocer emociones, donde hay que desarrollar formas de resolución pacífica de conflictos, donde hay que aprender habilidades sociales que son básicas. Y ese proceso de encierro evidentemente generó menos oportunidad de hacer ese aprendizaje y a la vez algo muy determinante que está muy fundamentado en las investigaciones, levantó muchos cuadros de trastornos socioemocionales, cuadros de ansiedad, de depresión, de angustia en niños y adolescentes que hoy día se traducen en dificultades de salud mental, que vemos tanta infancia en procesos de apoyo, además con acompañamiento de alta medicamentación, lo que traduce que hay una fisura en la salud de nuestras infancias a partir de la experiencia de pandemia. Y el rango etario más afectado, con un mayor impacto, es justamente la adolescencia y juventud. Sí, justamente. Ayer estábamos en un seminario con liceos de la región por esta lucha de disminuir la violencia y yo les mostraba datos como los servicios de salud están siendo fuertemente acudidos por el rango de edad que justamente es octavo a cuarto medio y masivamente están recibiendo apoyo por trastorno socioemocional adolescentes mujeres. Se ha incrementado fuertemente la tasa de depresiones, ansiedad y angustia, trastornos de pánico en nuestras adolescentes mujeres y hay una altísima medicamentación y esta es una tendencia país y esta es una tendencia mundial.
que habla que justamente los adolescentes y los preadolescentes son quienes más están consultando los servicios de salud y más se están apoyando por tratamientos psicológicos y psiquiátricos y medicamentación. Fue un golpe para los estudiantes, quizás la pandemia, teniendo en consideración que, claro, estuvimos prácticamente 2 años en una cuarentena, encerrados en nuestros domicilios, pero los estudiantes dejaron de relacionarse con sus propios compañeros y finalmente volver a las aulas con una gran cantidad de compañeros fue quizás algo muy, ¿cómo llamarlo? Como un golpe para ellos, porque vuelve a ocurrir eso de un día para otro cuando ya se había perdido un poco quizás el hábito de estar relacionándose durante prácticamente 8 horas al día. Sí, es un impacto, pero es un impacto en la medida que las familias estamos débilmente preparadas para acompañar las necesidades emocionales de nuestros hijos y adolescentes, niños y adolescentes, y al mismo tiempo cuando las escuelas y la sociedad está débilmente preparada para acompañar las necesidades adolescentes. Perfecto. Mucho se dice de que la solución a la conflictividad escolar es un conjunto de acciones, que es quizás un paquete de acciones que se deben tomar, se han tomado algunas de ellas, pero también se dice que no viene la solución de parte de un ministerio, de un municipio, de una autoridad, sino que debe ser un conjunto. Pero finalmente, ¿por dónde se debe empezar? Catalina, lo primero es entender que la violencia es un fenómeno multicausal. Va mucho más allá de las paredes de la escuela. Lo primero que tenemos que entender, los establecimientos escolares en nuestro país llevan años de una política pública y a mí me consta que se está haciendo un esfuerzo importante por gestionar la convivencia como una de las áreas de la gestión educativa casi a la par y tan importante como la gestión del aprendizaje. Eso lo dice la política pública, pero cuando vamos a mirar las escuelas, efectivamente eso no se condice con la realidad, ya lo conversaremos. Y es multicausal porque hay que mirar la realidad de la escuela, pero también hay que mirar la realidad de nuestra sociedad, claro, y especialmente la realidad de nuestros contextos familiares. Nosotros para trabajar la violencia nos adherimos al enfoque socioecológico de Bodenbrenner, que nos ayuda a entender que la violencia es un fenómeno que está determinado por elementos que son del microsistema, pero también del mesosistema y del exosistema. Eso quiere decir que hay una fuerte influencia de características sociohistóricas que estamos viviendo como sociedad, que nos determinan el aprendizaje de la violencia como un medio válido para relacionarse. Y al concebir lo válido ya caemos en un quiebre, ¿verdad?, que significa relaciones de maltrato, de falta de empatía, de falta de respeto. ¿Se ha normalizado? Se ha normalizado la violencia. Si nosotros lo miramos desde la experiencia de la sociedad, basta con reconocer cómo se ha legitimado la violencia en muchos contextos. Y aquí yo insisto a todos los que quieran mirar la violencia y la convivencia, es muy importante reconocer que esta no es una responsabilidad de la escuela, sino que es una responsabilidad compartida de estas distintas dimensiones que determinan el comportamiento infantil, donde una responsabilidad muy fuerte recae en nuestra sociedad y en nuestro macrosistema. Hoy día basta con mirar a nivel social cómo la violencia se ha legitimado en tantas expresiones, en el lenguaje político, en los medios de comunicación. Uno sale a la calle y uno ve la dinámica de los medios de transporte. Hace muy poco veíamos acá en Temuco, ¿verdad?, como de violencia física entre unos y otros. Hemos visto mucha violencia en los movimientos sociales. Hemos visto distintas maneras de legitimar la violencia que, al ser imágenes que nuestras infancias y adolescentes aprecian, ven, ingresan al psiquismo y se activan como mecanismos válidos de vinculación social. Eso es bien importante, precisar que la violencia no es solamente física, está la violencia psicológica, emocional. Sabemos que el rango etario que recién comentábamos, de la adolescencia, de la juventud, de la infancia también, es bien complejo porque en el fondo, en muchos de los casos, los niños no cuentan lo que les está pasando y muchos de ellos sufren en silencio también. Pero en el contexto de lo que recién estamos abordando, Sandra, y hemos hablado ya un poco de la violencia escolar, y teniendo en cuenta esto, ¿qué debemos entender finalmente por violencia escolar? La violencia escolar es un proceso de relación intencionado, donde hay intención de dañar al otro,
tenemos a grandes autores que nos permiten entender este proceso. Hoy día se habla muchas veces de lo mismo, pensando que hay similaridad de conceptos cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de ciberbullying. La verdad es que hay diferencias técnicas. Always nos ayuda a comprender que una situación de violencia, ¿no?, como por ejemplo una burla recibida en un curso, es distinta a una situación de acoso escolar. El acoso escolar, para que constituya propiamente una experiencia de bullying, debe contar con 3 características técnicas. Y esto es, lo primero es que haya una intencionalidad de daño. Lo segundo, esto puede ser individual o grupal. Claro. Lo segundo es que debe haber una experiencia permanente de violencia que incluso llega a ser multiforme. De pronto hay ofensas, ¿verdad?, que se pegan en el baño, de pronto hay burlas verbales dentro de la sala, de pronto hay situaciones de exclusión en el patio, pero hay más de una experiencia, más de dos, hay una permanencia en la experiencia, ¿verdad?, de la violencia en sus distintas formas, que puede ser física, verbal, por medios tecnológicos. Y lo tercero, que es muy importante, es que se da en una asimetría de relación, en tanto quien abusa o agrede tiene más poder que la persona que recibe, la víctima, siempre tiene esta percepción de falta de maniobrabilidad, no tengo cómo salir de esa experiencia, me siento incapaz de poder revertir esa relación de maltrato, y eso es lo que es muy grave, porque finalmente nos encontramos en una tríada roja, le llamamos quienes trabajamos en el área, donde hay daño, donde hay permanencia en esta experiencia de daño y además hay falta de maniobrabilidad o sumisión porque me siento incapaz de salir de esa relación. Y eso genera daños gravísimos en la experiencia socioemocional. El agresor o agresora se hace ver como un ser superior. Claro. Esa es la simetría de poder. Está muy constatada en las investigaciones. Acá tenemos a fuertes autores como Cristina Salmivali de Finlandia, como justamente el grupo de Always, que nos plantea que salir de esa relación es muy compleja. Uno, porque empieza ya la situación de daño personal, donde reconozco que no tengo las habilidades, se daña el autoconcepto, se daña la autoestima, empiezas a caer en un círculo de profecía autocumplida, de ruina, de daño, en donde finalmente no tienes la energía. Es más, hay estudios que muestran que cuando se empieza a instalar el acoso, los niños van percibiendo de distintos escenarios falta de aceptación social, y opera un mecanismo que se llama pensamiento imaginario, que les hace creer que cuando van a educación física, por ejemplo, les va a pasar lo mismo, y empiezan a ser más sensibles a interpretar señales de falta de apoyo social. Luego están, no sé, en situación de lenguaje y están predispuestos a leer con más agudeza y dolor pequeñas situaciones de exclusión, de maltrato, y eso es muy grave porque deja a la víctima en una situación desamparada. Al mismo tiempo hay un segundo fenómeno que no solamente tiene que ver con los propios recursos, sino con la percepción del entorno, en donde me doy cuenta que hay una relación de falta de aceptación porque muchas veces líder que genera el daño recibe la aceptación, pero especialmente porque no hay personas que generen apoyo social. Hay estudios preciosos que abren puertas a la intervención que muestran cuando, de hecho a nosotros nos ha correspondido en algunas de las investigaciones que desarrollamos, tenemos narrativas que nos dicen, cuando yo vi los ojos de mi compañera que me estaban diciendo no pasa nada, tranquilo, en ese minuto fue un punto de inflexión para salir adelante. Hay niños que dicen, cuando vino después de que me ofendieron en el curso, vino el compañero y me dijeron, tranquilo, tranquilo, esto va a pasar, lo vamos a denunciar, vas a estar apoyado por nosotros. Y empezó a sentir desde ese momento compañía social, apoyo social, 1 o 2 personas, maravillosas son 3 o 4. Pero para eso tenemos que entrenar, ¿verdad?, y habilitar habilidades a nuestros colegios. Esos niños, cuando han sentido el apoyo de 1, 2, 3 personas maravillosas que con empatía han llegado al lado, es un punto determinante incluso para no empezar con un nivel de deterioro socioemocional que lleve incluso a la ideación suicida. Al mismo tiempo, las personas aquí hay muchos estudios interesantes, las personas que empiezan a caer en este perfil circular que lleva al deterioro incluso a la autoestima, que te hace sentir que no eres capaz de salir adelante, que no hay nada valioso en tu entorno para salir adelante, el punto de inflexión es cuando se siente apoyo social. Por eso es que tenemos una puerta de intervención maravillosa y la tenemos en la familia, en la escuela, pero también en la sociedad. Sandra, quizás estoy equivocada en esto, pero le quiero preguntar,
En muchos de los casos la violencia se ejerce principalmente de manera psicológica más que física. Sí. Quizás Sí, no. con estos mismos dichos que en el fondo hacen ver a la víctima como en un estado de vulnerabilidad, de un ser quizás más bajo perfil, más que un ser superior, como decíamos delante, y eso claramente le genera una afectación emocional, tal como recién lo decíamos, pero quizás después se ejerce la violencia física. ¿Podría ser así? La verdad es que sí, no. Ya. Efectivamente, para que hablemos de un patrón de acoso escolar o de violencia grave, como yo te lo planteaba como bullying, tenemos que encontrar algunas características. Uno es que la violencia se expresa de múltiples formas. Está bastante estudiado que ninguna violencia en la escuela se instala a nivel grave de inmediato, sino que a veces se inicia por microviolencias de aula, que son prácticas relacionales cuando yo le digo cállate negra, cállate flaco, cállate gordo, y entonces el otro también, y empieza una dinámica verbal de hacer uso de bromas, nombres, sobrenombres despectivos. Lo que se conoce como talla. La bromita de la sala de clase que se normaliza, entonces parte muchas veces de manera verbal, una violencia verbal, pero que tiene una resonancia psicológica, que hay un maltrato psicológico porque es peyorativa, te humilla, es denotativa. Claro. Y esa humillación es psicológica. ¿Te das cuenta? Entonces, está muy reconocido que las microviolencias, cuando no son frenadas a tiempo, avanzan en una espiral de violencia donde se van normalizando estas distintas formas cotidianas, ¿verdad? Y luego llegan a instalarse como una forma relacional que entonces ya transgrede, ¿verdad?, límites y que se transforman en una relación psicológica de maltrato y de daño. Entonces en esto, por ejemplo, hay autores como yo decía Dan Olweis, que es un autor emblemático, un psicólogo noruego, plantea que para que exista maltrato y violencia siempre hay un espacio social que la permite. Y eso es muy importante para nosotros como padres y para nuestras escuelas. Lo que refuerza la conducta violenta es la risa, en el caso de las microviolencias de la sala de clase, cuando le decimos, ¿verdad?, jirafa a un compañero. Claro. La risa, la atención, la compañía refuerza este círculo y eso es el alimento para decir, por este camino voy bien y sigo en esa violencia. En cambio que cuando hay pares, porque por ejemplo nos encontramos con todos los estudios de Cristina Salmivali de Finlandia, que tiene programas muy sólidos en el área, que a lo mismo que Smith en Estados Unidos plantean que si nosotros logramos que los compañeros desarrollen empatía, se den cuenta, les agudizamos el ojo y logramos frenar las formas de maltrato, y ese trabajo lo hace de manera complementaria el docente y los pares, esta espiral de violencia no llega a instalarse como formas de violencias graves y menos llega a constituir formas de acoso escolar. Aprovechando su profesión de psicóloga, le quiero preguntar también en torno a esta violencia verbal que se ejerce en muchos de los casos de forma principal. Estas conocidas tallas que recién decíamos, las bromas, ¿cierto?, por el color de piel, por su aspecto físico, por su contextura. En muchos de los casos los niños que son víctimas de aquello no dicen nada. ¿Será eso para no hacerse ver como exagerado frente a una sociedad que además ha normalizado muchas de estas prácticas? Sí, lo tremendo de estos niños que no dicen nada es cuando ellos perciben la realidad, la relación de daño, la relación de sumisión, es cuando ellos perciben esta asimetría relacional, esta falta de incompetencia, y en ese marco no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque tienen temor de perder mayor aprobación social. Y como justamente la aprobación social es lo que viven de manera escasa, porque no ven relaciones de apoyo del entorno, denunciando, corren un riesgo rojo de ser, ¿verdad?, lo mismo que pasa con compañeros que no ayudan a denunciar porque corren el riesgo de ser soplón. Entonces, este proceso de insegurización que daña tanto, ¿verdad?, es lo que explica que no se ha denunciado el maltrato en los espacios escolares. Y otra situación importante que lo reportan los estudios es que muchos padres de familia, y estos son estudios de la Superintendencia de Educación, que llegan a denunciar situaciones de maltrato, reconocen que los chicos lo han denunciado y en la escuela no pasa nada. Este es un discurso muy común y que lamentamos mucho en los espacios escolares porque
se ha malinterpretado mucho la gestión de la convivencia en las escuelas, producto de que el padre y las familias siempre tienen una expectativa de castigo duro hacia el agresor, lo que muchas veces significa suspensión del sistema escolar. Y eso hoy día, por respeto al derecho a la educación, no se puede hacer. Exacto, no es una práctica, sino que las escuelas desarrollan procesos formativos de acompañamiento, donde se invita al agresor a desarrollar procesos de resolución pacífica de conflictos, lo que implica reconocer la falta, generar una práctica reparatoria, hacer un análisis profundo, ¿verdad? E intentar entonces remediar esa experiencia de violencia. Y los encuentros de diálogo también. Encuentros de diálogo, círculos de paz, círculos de diálogo. Pero finalmente esto es mediación positiva de conflicto. Nosotros hemos desarrollado investigaciones interesantes en el área y justo ahora está en proceso de publicación una que dice que el problema importante cuando se realiza mediación positiva de conflicto, y esto tenemos narrativas preciosas de encargados de convivencia escolar y también de profesores que realizan este acompañamiento, es que si bien ha habido formación inicial fuertemente centrada en los equipos de convivencia escolar, los profesores en nuestro país hoy día no han tenido una formación importante para resolver el conflicto en las salas de clase. Y esa falta de formación hace que se haya instalado en el profesorado un imaginario de falta de formación docente que le hace atribuir al profesorado falta de herramientas para intervenir. Nos dicen en las narrativas que no tenemos las herramientas, los conflictos son muy complejos, no sabemos por dónde empezar, quizás con eso vamos a cometer un error, descuidamos al resto del curso. En fin, hay mucha narrativa que muestra falta de formación en el profesorado, y al mismo tiempo, como la política pública nos permite tener por ley equipos de convivencia escolar en los colegios, los profesores externalizan el manejo de la violencia a estos equipos. Frente a una situación que los exculpa, dicen no tengo la formación, y al mismo tiempo hay un equipo responsable capacitado, por tanto esto no es mi responsabilidad. Y al haber hecho nosotros ese posicionamiento, al instalarse ese imaginario en los docentes, hemos perdido una gran oportunidad país, porque justamente se invisibilizan los años de experiencia de manejo de grupo que el profesor sí tiene, y fuertemente se imposibilita el manejo de la violencia de aula, que es micro y que se instala como una práctica. ¿Y eso puede generar desconfianza en la víctima de la violencia? Sí. Eso lleva a que el estudiante, la estudiante que está viviendo en la sala de clases formas permanentes de maltrato y que las empieza a reconocer como cotidianas, frecuentes, no se siente apoyado por el profesor. Porque, de hecho, tenemos una tía tan linda que una chica dice: yo esperaba con fe que cuando llegara mi profesora de educación física, porque con ella reconoce, y aquí me voy a meter en otra temática, que es la autoridad docente, el vínculo docente. Ella sentía una cercanía afectiva importante con su profesora de educación física, sentía que era una profesora que buscaba la colaboración, el trato respetuoso, la empatía en todos los ejercicios que hacían en esta asignatura. Entonces, ella decía, yo esperaba con ilusión cada martes que ella se diera cuenta cómo me avergonzaban, cómo me humillaban, y sucedía una clase y otra clase, incluso aparecían burlas en torno a su físico y la profesora no frenaba ese maltrato. De a poco fue perdiendo la expectativa, la esperanza, y efectivamente ella llegó a estar con una depresión muy grave, muy severa, con ideación suicida importante. De hecho todavía está en procesos de medicamentación, y ahí es donde uno se da cuenta que es tan valioso el adulto, y es tan valioso también el trabajo que podemos hacer con los pares, de ver esto y de frenar. Claro, porque uno suele pensar que la víctima acudiría al profesor, que en el fondo podría quizás tener una mayor jerarquía en el aula, en la sala de clases, y cuando no se logra ver esa, no quiero llamarlo empatía, porque quizás sí hay empatía, pero quizás es como tú decías, Sandra, no querer intervenir por diferentes razones, o incluso porque puede haber un cierto temor a verse involucrada en aquella discusión, en aquella violencia escolar, pero uno suele pensar que la víctima acudiría al profesor para recibir por lo menos la principal ayuda y luego ser derivada a los equipos especializados. Exacto. Por eso es tan importante trabajar con la trama social de la violencia. La violencia es reconocida no como un fenómeno individual, y eso nosotros se lo decimos a las personas que, ¿verdad?, acompañamos en nuestro centro Convive, que es del departamento al cual pertenezco en la Facultad de Educación, el departamento de Diversidad y Educación Inclusiva.
Este centro Convive, que está con nosotros hace 10 años, instalado en la universidad, nos permite acompañar a establecimientos que están luchando y están concentrando esfuerzos por disminuir la violencia y promover ambientes de buen trato en las escuelas. Es tan importante reconocer que la violencia no es un fenómeno individual, no es un problema con ese estudiante, sino que este es un problema social, Claro. donde hay una trama social. Está la víctima, está el agresor, pero hay compañeros que pueden ser observadores pasivos, que pueden ser observadores activos, que pueden ser intervinientes pasivos, que busca una manera no expresa, no visible de ayudar. Sin involucrarse mucho. Sin involucrarse mucho, pero que es muy valioso. Que le escribe un mensaje en la tarde y le dice, vi lo que sucedió, tienes mi apoyo, me voy a sentar contigo, y empieza a ser entonces luego un apoyador activo en el acompañamiento de un niño que lo está pasando mal, que es el capaz de ir a denunciar. A que algunos colegios instalan un buzón, por ejemplo, o le dejan un mensaje al profesor jefe sin revelar la identidad. Atienda por favor qué está pasando entre este grupo y este. Dan pistas, porque aquí hay algo muy importante, y es que la violencia ocurre a la espalda de los adultos. Siempre nos vamos a encontrar con que la violencia escolar está en los espacios desprotegidos, en el pasillo, en los baños, en el patio, pero muy poco ocurre una violencia explícita, grave, en la sala de clases. Claro. Porque lo más permanente son estas microviolencias, que pasan entonces como estas bromas que muchas veces el profesor, por estar centrado en el desempeño cognitivo, las deja pasar porque justamente estamos en un sistema escolar que ha priorizado los aprendizajes cognitivos y que ha educado pobremente en socioemocionalidad. Y eso es lo que ha revertido y está intentando revertir la política pública. Y eso es justamente lo que hacemos en el Centro Convive, que es acompañar a los colegios para que fortalezcan el aprendizaje formativo del buen trato en las distintas asignaturas con los distintos profesores, se construye una cultura del buen trato. Claro. Ahora, la violencia escolar no es algo nuevo, pero sí posiblemente estemos frente a un aumento histórico por diversos hechos que han ocurrido a nivel país. Las formas en cómo se ejerce la violencia escolar han cambiado, Sandra, y algo ya habíamos adelantado, pero ¿qué tan peligrosas pueden llegar a ser también? Sí, efectivamente, las formas de expresión de la violencia se han modificado. Hemos pasado de formas manifiestas, ahora a formas más sutiles, que son muy dañinas. Y al mismo tiempo se han cambiado hacia formas que son más complejas y más diversas. Tenemos, por ejemplo, la forma de violencia a través de las redes sociales o a través de el ciberacoso, que es distinta de la forma de expresión de la violencia física o la violencia verbal. En los espacios de la violencia física y verbal estamos en fenómenos más complejos, porque hoy día se llega a niveles más altos de humillación. Hemos constatado en los medios de comunicación en nuestro país este último tiempo formas gravísimas de violencia física y verbal, que no solamente te ofenden, ¿verdad?, en tus características físicas, sino que caen en patrones ya inaceptables, o sea, fuertemente inaceptables, de degradación. Es impresionante. De falta de humanización. Hace muy poco acompañé, la semana pasada, una experiencia de una niña muy dañada, yo te comentaba hace un poco en la entrada, en que le tiraron su estuche al water, le tiraron su polerón al water, y 2 semanas después a ella la violentaron ingresando a su cabeza. Son situaciones donde dice, entonces ahí me dice, hay una escalada gravísima, ¿no? Es un extremo tremendo. Sí. Y quiero decir algo asociado luego a toda esta invisibilidad e indefensión que genera las redes sociales. Tenemos un problema muy importante hoy día con la falta de responsabilización, en el sentido que hoy día muchas formas de violencia quedan en espacios de impunidad, porque justamente las redes sociales permiten no hacerse responsable. Todas estas formas de violencia que se muestran hoy día, la creación de grupos de odio, por ejemplo, son formas que antes no veíamos y que hoy día sí están presentes. Y hemos visto situaciones donde hay personas, hay estudiantes que han llegado a suicidarse porque no son capaces de salir de justamente esta relación en donde me siento sin habilidades. Son muchas las personas que yo veo que están opinando en contra de mí,
percibo que no hay ningún apoyo social en el curso, al revés, percibo que solo hay desaprobación y esta persona empieza a caer, ¿verdad?, en círculos de desesperanza que no solamente les instalan momentos de depresión, cuadros severos de depresión, sino que caen ya en situaciones de suicidalidad que son muy graves. El suicidio hoy día es una realidad en nuestra infancia y nuestra adolescencia, que en realidad es una preocupación país. Ahora, podríamos quizás ver algunos casos en donde existe una revictimización, teniendo en consideración que muchos de los estudiantes que optan por no intervenir, no involucrarse en estos hechos, en estos casos de violencia escolar, deciden tomar el teléfono, grabar estos hechos, dejar el registro de aquello y además publicarlo en redes sociales, generando quizás una revictimización. Hay revictimización en el sentido que finalmente estos son círculos que se mantienen por mucho tiempo, ¿cierto? Claro. Y con distintas fuentes de retroalimentación para la persona que es víctima. Hay autores muy contundentes, por ejemplo, Zygmunt Bauman. Él es un filósofo polaco que trabaja fuertemente y dice: hoy día, cuando revisamos la situación de violencia, lo que aparece es un momento de ceguera moral. Se habla de lo que es este proceso de falta de percepción en los pares, justamente en quienes acompañan los procesos de violencia, los compañeros de curso, ¿verdad?, en este escenario social, de poder desarrollar acciones para acompañar y disminuir ese dolor. Sin embargo, lo que nos está aconteciendo hoy día son más bien procesos de incivilización, dicen otros autores, donde de alguna manera los límites comienzan, ¿verdad?, a transformarse y la violencia empieza en lo pequeño, en una ofensa, ¿verdad?, que tiene que ver con un sobrenombre peyorativo, faltas de cortesía, groserías, pero que luego se trasladan a espacios muy fuertes en donde el daño hacia el otro es permitido, ¿no?, por esta normalización. Entonces, justamente esta realidad hoy día en donde hay una violencia de escasa consecuencia, que es un problema que tenemos tanto en la sociedad como en la familia, como en la escuela, nos lleva a que esta violencia se vaya instalando, se legitime y se vuelva cada vez, ¿verdad?, más frecuente, generándose esto que tú le llamas revictimización, ¿verdad? Finalmente es un círculo que se va repitiendo. Y de acuerdo a todo lo que hemos conversado hasta el momento, finalmente, ¿cómo se logra comprender el incremento de estas situaciones de violencia escolar? Bueno, hay muchas razones. Por un lado, nuestra sociedad, como los invito de nuevo a pensar en esta mirada socioecológica. La sociedad hoy día está legitimando fuertemente la violencia, lo conversábamos hace un ratito atrás, ¿verdad? Nuestros niños y jóvenes ven permanentemente situaciones de violencia desde la sociedad. Hoy día en la sociedad vemos que hay violencia con mínima consecuencia. Hemos abandonado, ¿verdad?, esta asociación de efecto-consecuencia. Las normas y las responsabilidades sociales y cívicas, incluso legales, se han desdibujado respecto del ejercicio de la violencia. Tenemos una sociedad donde además se instala una relación de impunidad por ausencia de sanción. Nuestros niños, nuestra infancia han visto, por ejemplo, en procesos de movilización social, que muy bien, sí está muy bien, ¿verdad?, luchar por derechos, pero han visto cómo otros jóvenes patean las señales éticas y no pasa nada. Claro. Han visto cómo se prende fuego, ¿verdad?, en dominios de espacios sociales, ¿verdad?, arquitectura que nos ha costado, espacios que nos ha costado como país y que se patea, se prende fuego y no pasa nada. Se ve la violencia permanentemente en los medios de comunicación y no pasa nada. Los chicos ven cómo dos adultos pelean en televisión por elementos políticos, por argumentos políticos, incluso hay usos de humores ofensivos y no pasa nada. Ven cómo existen formas de violencia en la sala de clases y no pasa nada. Y esta falta de impunidad tiene una consecuencia psíquica. Yo hago la asociación finalmente que esta es una forma legítima y normal de relacionarnos. Entonces yo también tengo el derecho de ofender al otro y también tengo el derecho de reírme del otro y también tengo el derecho entonces de caer en otras oraciones. ¿Por qué no puedo hacerlo yo también? Exacto.
Y ahí es donde entonces el autor les dice, estamos, y en el caso de nuestro país, que en este último tiempo ha caído en situaciones de violencia tan graves, estamos en un momento de inflexión donde necesitamos reordenar los escenarios. Claro. Tenemos entonces este fenómeno social, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, pero también tenemos la situación familiar y escolar en que estamos al debe. Exacto. Y algo ya habíamos abordado de la responsabilidad que tendría la comunidad educativa, pero la educación parte en casa. Se ha perdido el control de la educación en nuestras casas, y también se lo pregunto, Sandra, se lo vincula justamente con las influencias de la sociedad, porque para el estudiante, tanto para el agresor como para la víctima, su primer entorno es la familia. Hay un autor muy interesante, Maccoby, bueno, son dos, Maccoby y Martin, son de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que hablan hoy día de una parentalidad tibia. Y me encanta y los invito a adentrarse en la literatura. La parentalidad tibia significa que hoy día estamos en una nueva parentalidad, una parentalidad donde los padres somos tibios en el afecto y también somos tibios en ser guías. Somos tibios en el afecto porque estamos abocados, ¿verdad?, a ser padres fuertemente proveedores. Nos preocupa mucho proveer necesidades físicas, de alimentación, pero le hemos quitado ponderación a proveer acompañamiento socioemocional, que son las necesidades más profundas, afectivas y de vinculación. Hoy día son pocos los espacios son pocas las oportunidades en que uno ve a una mamá, a un papá que a lo mejor está media hora con el hijo jugando diariamente, leyendo juntos, haciendo una oración al término del día, conversando una hora, media hora, con risas, con flexibilidad, con cercanía, con empatía respecto de lo que ese niño vive. Vemos pobremente el acompañamiento del aprendizaje socioemocional y valórico en familia. Y eso hoy día se tipifica como un nuevo estilo de competencias parentales que nos hace ser amorosamente tibios, dicen otros autores, pero al mismo tiempo se interpreta como una práctica de la negligencia parental. Jorge Barudi, en este caso un importante, ¿verdad?, neuropsiquiatra chileno, plantea que esto es una incompetencia parental directamente, en el sentido que muchos padres hoy día, y esto nosotros también lo hemos investigado y lo vemos en las narrativas de papás que dicen, producto de traumas de la propia historia, dicen, yo tuve un padre autoritario que me hacía callar a gritos, que incluso me castigaba, que me iba a la pieza, que recibí castigos físicos, y yo hoy día no quiero eso para mis hijos. Y esa experiencia nos trae un pendulazo, como dicen los españoles, ¿verdad? Y hoy día ese padre es permisivo, claro, y no quiere ser autoritario, y frente a este trauma de su propia infancia intenta ser amable y cae en una relación laissez-faire. Que mi hijo no viva lo que yo viví. Tal cual, y que no viva aquello, y le doy el otro extremo, en que soy comprensivo, en que soy amable, en que jamás soy autoritario, pero no estoy aquí en términos, sino que me fui a una práctica laissez-faire, falta de límites, falta de normas, y eso tiene una consecuencia muy grave, especialmente la falta de normas parentales. Y aquí quiero contarles de otra teoría muy, muy interesante y bella, de una vecina, una argentina, Claudia Messing, dice hoy día que nuestros niños a nivel familiar están creciendo en una situación de simetría psíquica. Hoy día, y yo te puedo dar tantos ejemplos que veo en la vida diaria y digo, esto es cierto, y lo veo en la crianza de mi hijo y la veo en todos los niños cercanos. Hoy día muchas veces las necesidades de los niños están a la par de la necesidad de los adultos. O lo que quiere hacer un niño en términos de deseo está a la par de lo que quiere hacer un adulto, e incluso a veces los adultos ceden espacio para hacer lo que el niño quiere y lo que el niño desea. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con niños que dicen, mamá, tengo frío, o mamá, hoy día quiero comer esto. No, mi amor, es que tenía pensado hacer esto, es que tú sabes que no me gusta. Y la madre tranza a ella y termina, de verdad, dándole lo que quiere. ¿Qué nos pasa? El niño, con estas faltas de regla, falta de aprendizaje de la diferencia es un rasgo de personalidad que nos hace sentir respeto por el otro y que es muy bueno para el psiquismo, porque en especial a la infancia, cuando un papá es ordenado, amorosamente ordenado, ¿verdad? Eso tiene que ir muy en equilibrio, dice Neva Milici, otra autora que queremos mucho en Chile. La paternalidad debe ser mucho amor, cercanía, acompañamiento, pero también aprendizaje de normas y límites. Y eso debe ser en equilibrio.
como esto se ha debilitado en nuestra parentalidad, hoy día nos encontramos con niños que psíquicamente, lo dice Claudia Messing, ¿verdad? Y todos sus estudios, construyen una relación de simetría o de igualdad. Por tanto, lo que yo pienso es tan importante como lo que dice mi papá. Y la norma que me impone, o la poca norma que me impone, a veces lo ordena el propio pensamiento infantil. Estamos dañando nuestras infancias con privarles oportunidad de aprendizaje moral, de aprendizaje de límites, de aprendizaje del respeto. Estamos dañando a nuestras infancias cuando no les permitimos construir psíquicamente normas claras. Cuando mamá es clara y dice, mi amor, vamos a comer lo que hay hoy día, porque esto es lo que te puedo dar y te lo doy con todo mi amor, pero le instala una norma. O hijo, dejaste todo tirado, ordenas primero para poder salir a jugar, para poder ir a jugar fútbol. Lo ordenas y no voy a cansar en eso, y el niño vuelve y ordena. Pero si él dice, mamá, es que yo ordeno después. No, estamos relativizando una norma, hijo. No hay permiso, es lo que dice la madre. Y lo digo con amor, pero le instala una norma relacional. Y aquí hay un adulto que nos ordena la vida cuando somos niños. Nos ordena la vida del aprendizaje, de la empatía, del respeto, del valor moral. Lo mismo, le habló brusco, a una abuelita, no le dio el asiento a un adulto, mi amor. Tenemos que cuidar a nuestros abuelos. Mi amor, sea respetuoso. Todo ese aprendizaje que está debilitado hoy día le hace al niño psíquicamente instalarse en una relación de igualdad con nosotros. Y esa simetría relacional, esa relación psíquica de paridad, nos ha generado mucho daño y se asocia a experiencias de violencia, porque el niño está convencido que le puede gritar a un profe, está convencido que le puede gritar a un compañero, está convencido que puede maltratar a un profesor, a otro papá, al propio papá. Por tanto, la violencia también tiene una responsabilidad dentro de la familia, en el sentido de que ahora somos padres que, como muy bien yo les contaba, lo instala Barudi, lo dice también en coherencia, tantos autores, Claudia Messing, Macovy, aquí hay mucha literatura de base. Hoy estamos siendo padres tibios en el acompañamiento del aprendizaje socioemocional y del aprendizaje moral, del aprendizaje valórico-moral, de los límites que debemos respetar para ser personas, ¿verdad?, respetuosas de la vida social. ¿Y cuándo influye, Sandra, el uso excesivo de pantallas en menores, teniendo en cuenta que podría afectar la desconexión socioafectiva? Correcto. Como sociedad, como país, como familia, hay una tremenda deuda. El uso masivo de pantallas, de tantas horas de pantallas en nuestros niños, nos está trayendo consecuencias tremendamente irreversibles. Ese es el gran problema. Porque por un lado tenemos que se le entreguen las pantallas a los niños en casa, evidentemente porque hoy día las familias están viviendo situaciones de mucho estrés, claro, ¿cierto? Pero eso genera un desconocimiento mutuo. Y las pantallas inevitablemente implican un proceso de desconexión socioafectiva en la medida que no estoy físicamente vinculado ni a mi padre, ¿verdad?, ni a mi amigo. Nosotros vemos hoy día como las situaciones de juego entre compañeros, incluso es a través de juegos online. Y la pantalla entonces me deshumaniza, pero al mismo tiempo me quita oportunidad de entrenar habilidades sociales que son básicas. Como cuando antes se jugaba mucho en las plazas o en los recreos, que ahora ya se va a recuperar en el país a propósito de la nueva ley. En los recreos veíamos a los niños jugando a la escondida, a la tiña, y tenían que resolver problemas y tenían que reír juntos y tenían también que caerse y estaban juntos expresando emociones, algunos viviendo rabias pero que tenían que aprender a regularlas, algunos frustrándose también, algunos viviendo felicidad juntos, viviendo emociones en un contexto social. Esa experiencia la perdimos con las pantallas, porque la desconexión socioafectiva genera una inhabilidad social que es irreversible. Hay que pensar que hoy día para nuestra juventud es mucho más fácil enviarnos un emoticón, ¿verdad?, de una sonrisa, de ojitos te quiero, que decirle a la mamá, al papá, a un compañero, eres muy importante, gracias por tu apoyo, te quiero. Es más fácil decirlo a través, ¿verdad?, de una conexión a través de redes sociales. Y el punto es que esa inhabilidad social, ese espacio de falta de interacción social que las pantallas nos han quitado, genera además experiencias neurológicas distintas.
a experiencias de inmediatez, experiencias donde hoy día, por ejemplo, ya no tiene valor el juego. Los padres le regalan juguetes a los niños y los niños quieren ver televisión y jugar a las consolas. Al mismo tiempo. Y no quieren jugar físicamente con otros. Hoy día llegan niños a jugar a nuestras casas y ellos quieren pantalla. No quieren ir al patio como antiguamente se hacía. No quieren estar interactuando socialmente, y esta falta de interacción real, directa, tiene consecuencias emocionales tremendas. Falta de aprendizaje socioemocional para el buen trato, falta de herramientas para el buen trato, falta de aprendizajes morales para el buen trato. Y acá volvemos atrás, porque en el fondo, ¿cuál es el rol de la familia en la prevención de violencia escolar y finalmente en cuánto influye nuestro entorno y la sociedad? Porque en la práctica, como usted decía, Sandra, los niños hoy día se juntan, pero no a jugar a la pelota, no a jugar a la escondida, no a rayar el piso con la tiza, por ejemplo, como se hacía antes, sino que se juntan a estar con teléfonos, con tablets, con videojuegos. Tampoco hay una interacción, y hoy día pareciera ser que el diálogo más constante, o un hábito más bien, mejor dicho, entre el niño, la madre, el padre, es, lo decíamos delante fuera de cámara, hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Tienes algo que hacer? ¿Tienes tarea? No. Sería eso lo principal, pero en la práctica pareciera ser que cada vez es menor el tiempo que se le está entregando a este diálogo real con tu hijo para saber finalmente cómo le fue, cómo ha sido su experiencia, si tiene algo más que contarle. Generar en el fondo la confianza en el menor para que pueda realmente decir si algo está ocurriendo o no. Exacto. Hoy día hemos desprotegido los espacios de mediación afectiva en familia. Son tan pocos los espacios. Madre y padre están trabajando, viviendo situaciones de estrés importantes. Sabemos que estamos en un momento país también complejo desde el punto de vista de la economía. Claro. Muchas familias toman más horas, ¿verdad?, laborales, pero no más horas con la infancia. Se habla de privilegiar calidad, pero hemos desatendido que el espacio breve, que es el encuentro ya al final del día, cuando como familias llegamos más cansados, ¿verdad?, sea efectivamente un encuentro de calidad, un encuentro nutritivo. Tenemos tantos autores bellos que nos ayudan a entender lo que necesita nuestra infancia, y nuestra infancia necesitan compañía, necesitan un padre presente, afectivamente presente, tanto en la construcción del significado de sus experiencias diarias, como en el aprendizaje de valores y normas que le permitan entonces construir, ¿verdad?, una experiencia sana. En ese sentido tenemos una deuda importante como país y como sociedad, porque nuestras familias han desprotegido el acompañamiento socioemocional. Hemos debilitado nuestras prácticas de acompañamiento en la interpretación de la observación de la conducta social, en esta construcción de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Esta línea que divide moralmente nuestro comportamiento, y esa ausencia de acompañamiento se traduce en que el niño aprende desde las pantallas y desde la sociedad esto que está siendo significado como correcto, y ahí es donde se nos instala, ¿verdad?, como normalización las prácticas de maltrato, de falta de empatía, ¿verdad?, y de violencia. Entonces sí, efectivamente aquí hay una deuda importante como familia. Tenemos que reposicionar, ¿verdad?, estos estilos parentales con más presencia amorosa, comprensiva, socioemocional, pero al mismo tiempo con la claridad de instalar límites, como decíamos recién. A ver cariño, sí, vamos a tomar 11, pero primero usted, ¿verdad?, deja ordenar su ropa queda en el cesto de la ropa sucia y no queda tirada, mi amor. Claro. Tienes que ser amable y cariñoso, ¿verdad? Cuando yo tengo que lavar o con la persona que lava, la ropa queda, no sé, los calcetines, cosas tan simples. Y eso está muy fácil, por edades está ya estudiado cuáles son las tareas que les podemos pedir a los niños, y que además reportan habilidades sociales y emocionales que van a ser un mérito para su vida futura. Entonces, hemos debilitado justamente ese equilibrio en las familias, en constituir un acompañamiento, padres, ¿verdad?, afectivos, presentes. Además,
que enseñen, ¿verdad?, habilidades morales, normas morales, pero que además entreguen márgenes de responsabilización, que desde pequeñitos pueden tener distintas responsabilidades, levantar la mesa, no hay ningún riesgo que, ¿verdad?, nos dicen, no, que son muy pequeños. No, un niño puede lavar, ¿verdad?, las tazas, dejarlas secar, puede, no sé, trasladar su ropa, puede ordenar su pieza. Son tantas las tareas. Y hoy día le preguntamos a los niños, ¿en qué colaboras tú en casa? Y la mayoría de las veces su respuesta es mínima. ¿Qué cosas tú sabes que seguro que el papá te prohíbe o se enoja? Y eso está desdibujado. Claro. ¿Qué situaciones, oye, qué han hecho el fin de semana? ¿Qué aprendizajes juntos tuvieron? Eso está desdibujado. Es bien complejo eso, porque claro, a uno igual se le vienen varios hechos quizás que hemos visto y han ocurrido, y en el fondo muchos de los padres evitan generar discusión con los hijos porque dicen, no quiero pelear, no tengo ánimo, no tengo ganas, estoy cansado, y eso genera claramente que no existan estos límites de los cuales hemos hablado y que son muy importantes desde que ellos son pequeñitos. Y en este contexto, Sandra, ¿cuán importante es la educación emocional? Perfecto. Solo contar que antes de educación emocional, quiero recordar nuevamente a Jorge Barudi, es tan limpio en decir que muchos padres están siendo hoy día, están desarrollando una parentalidad, ¿verdad?, sin límites y más negligente, básicamente en respuesta a esta historia de traumas o de paternidad autoritaria que nos caracterizó como sociedad. Y entonces hoy día estamos en este momento, ¿verdad?, tratando de reparar. Claro. Y con eso quiero ser empática y comprensiva, ¿verdad?, con esta nueva forma de ser padres. Sí. Sí, la educación emocional es una gran estrategia. De hecho, hay países, ¿verdad?, que han logrado revertir experiencias de maltrato instaladas en la sociedad a través de educación emocional instalada fuertemente en los colegios, pero al mismo tiempo han instalado los medios de comunicación. Por ejemplo, a través de pequeñas publicidades en televisión han ido instalando la importancia de educar en habilidades socioemocionales tales como el respeto, la empatía, la percepción de la propia emoción, la autorregulación de ella, que son habilidades que se aprenden. Eso es un punto muy importante. La violencia se aprende, pero la convivencia sin violencia también se aprende. Entonces, a la medida que generamos oportunidades de aprendizaje, de habilidades del buen trato, nuestros niños van a cambiar sus relaciones. Hay que desaprender la violencia, hay que desaprender la conducta antisocial y hay que instalar la conducta prosocial. Entonces la educación emocional es muy importante porque es un camino probado. Hay mucha literatura que avala, de hecho acá en Chile se usa, ¿verdad?, la perspectiva del CASEL, que es esta programa de estudios de colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional para las infancias, que habla justamente que la educación emocional es una de las estrategias o factores con mayor respaldo científico que permite entonces disminuir la violencia e incrementar aprendizaje del buen trato. La educación emocional requiere en los colegios, acá hay colegas que han dedicado la vida a dar la lucha por instalar la ley o prácticas, ¿verdad?, de educación emocional en la escuela. Pero se ha demostrado que el aprendizaje de todas estas habilidades socioemocionales como el respeto, la empatía, la autorregulación son efectivos si van acompañados por 3 elementos esenciales. Uno es que exista un trabajo en la escuela y que sea un trabajo de escuela total. O sea, toda la escuela trabajando en la prevención de la violencia y en la instalación de procesos de formación de habilidades socioemocionales, de aprendizaje emocional. Toda la escuela, entonces, un trabajo preventivo global. Igualmente, los colegios trasladan sus normas y en vez de tener reglamentos distantes de disciplina, desarrollan normas de convivencia escolar que tienen sentido, donde ha habido una participación importante de los propios estudiantes, de los profesores. Por tanto, hay un conocimiento y hay una construcción de sentido. Yo digo, hacemos un acuerdo, mira, esto es importante y esto es importante evitar, porque es el tipo de conflicto más frecuente para nosotros, porque tiene duras consecuencias. Entonces, todos conocemos nuestros instrumentos. Eso debe ir de la mano con la educación emocional y al mismo tiempo necesitamos la incorporación de la familia.
La educación emocional ocurre en la escuela y ocurre en la familia. Y entonces empezamos a movilizar prácticas parentales que vayan en la misma línea, en donde nos hacemos sensibles, ¿verdad?, a dónde está la línea entre el buen trato y el maltrato, y aprendemos a identificar, ¿verdad?, qué es una conducta prosocial, donde beneficio al otro, ¿verdad?, me beneficio a mí mismo, y cuál es ya sería una conducta antisocial, que implica, ¿verdad?, el no respeto, ¿verdad?, de una relación entre pares. Por eso decíamos que también es un conjunto de acciones. Solo para volver muy breve a un tema que abordamos delante, Sandra, ¿qué alternativa finalmente de solución hay en la escuela? En una escuela que hoy día pareciera ser que presenta un alto deterioro en su convivencia y que en el fondo también se ha dejado de ver como un espacio seguro. Ya lo decíamos, abordamos parte de aquello. Hoy día vemos que hay un gran porcentaje de profesores que deciden no intervenir, no involucrarse en gran mayoría, teniendo a la vista todo lo que implica aquello, y se deriva a equipos especializados, pero y teniendo a la vista además, como lo decíamos, que la educación parte en casa también. Pero ¿qué solución podríamos ver hoy día en la escuela? Bueno, aquí estamos invitados a varios cambios. Y este es un trabajo que al menos nosotros hacemos muy interesante, que lo hacemos desde el departamento al cual pertenezco, con nuestro centro Convive, el Departamento de Diversidad y Educación Inclusiva. Tiene este centro que estamos en red, en trabajo con justamente los investigadores que en otros países, a propósito de nuestra membresía que tú señalabas con la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, que ya en otros países nos llevan ventaja instalando procesos para movilizar espacios escolares más sanos, y que el camino de la mejora va más o menos así. Primero, levantamos un fortalecimiento importante en las competencias del profesorado para poder resolver conflictos de manera positiva. Hacemos formación inicial y continua, entonces tanto en quienes se están formando, ¿verdad?, para ser profesores, como en aquellos que ya están en el sistema. De hecho, nuestra Facultad de Educación está en un trabajo piloto bello, instalando en las mallas curriculares asignaturas de gestión del buen trato, gestión de la ciudadanía, gestión de la convivencia, para proveer a estos docentes que prontamente estarán, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, en escuelas de nuestra región, justamente herramientas para el desarrollo socioemocional, para el aprendizaje, ¿verdad?, de la resolución pacífica y positiva de conflictos. Un primer camino es eso. Sabemos que a los profesores se les ha enseñado fuertemente, ¿verdad?, a gestionar el conocimiento, la didáctica, pero débilmente la socioemocionalidad. Y ahora entonces se está instalando en las mallas curriculares de las universidades formación en socioemocionalidad y gestión del conflicto, para la construcción de culturas inclusivas, ¿verdad?, y de convivencia positiva. Un gran camino. Otro camino fuerte para revertir esta instancia tiene que ver con que hoy día las autoridades han entendido que la educación tiene que vivir un equilibrio entre la importancia de elementos cognitivos. Es importante el aprendizaje y los resultados. Nuestros profesores están muy presionados por las métricas del CIMSE, entonces se presionan por pasar la materia, por lograr aprendizaje, y invisibilizan fenómenos relacionales, como los del maltrato que hablábamos hace un rato atrás. Otro camino para disminuir la violencia es justamente un equilibrio y revertir esta historia en donde Chile en sus escuelas ha educado pobremente en socioemocionalidad, e instalar procesos de relevancia para el aprendizaje entonces de habilidades, y eso desde el currículum. Hoy día se habla de la pedagogización de la convivencia. Eso quiere decir, mientras estoy enseñando matemáticas, enseñar habilidades de buen trato, desarrollar un trabajo colaborativo, trabajo de cooperación entre estudiantes, donde, ¿verdad?, es incentivado y reforzado el respeto, la empatía, en fin. Tercer camino, a propósito de que acompañamos a los profesores con formación docente, empezamos a ver las pequeñas violencias de aula que se normalizan, que hoy día están siendo invisibilizadas, y empieza un trabajo entonces de reconocer que la sala es un espacio de aprendizaje socioemocional también. No solamente vamos a aprender a despejar un cubo en binomio, o vamos a aprender de los procesos biológicos de sinapsis. También vamos a aprender habilidades socioemocionales, y como profesor reconozco que la sala de clases es un espacio privilegiado para aprender el respeto. Entonces, cuando ocurre una microviolencia, la detengo, la detiene un par, hacemos un trabajo colaborativo, ¿verdad?, con ese profesor y con ese estudiante, se detiene la violencia y se refuerza, ¿verdad?, la empatía, ¿verdad?, el respeto.
Ese es un tercer camino, y es que las pequeñas microviolencias que hoy día están instaladas en la sala de clases, ¿verdad?, empiezan a frenarse y a revertirse, y ya estamos entonces construyendo límites de buen trato. Un cuarto camino tiene que ver con construir comunidades de curso de buen trato, en donde juntos levantamos las reglas que van a definir nuestra relación y juntos construimos las consecuencias y las ayudas o cooperancias cuando esos espacios, ¿verdad?, de relaciones no respetan lo que hemos construido como una normativa de encuentro en el aula. Un quinto camino muy importante, y quizás podríamos decir, posicionarlo el primer camino, es cuidar la salud mental del profesorado, cuidar a los que cuidan. En la medida que un profesor está con burnout, está con estrés, deja de ver, ¿verdad?, lo relacional y se centra en lo mínimo de su tarea docente, que es la enseñanza a través de la didáctica, de su asignatura, y deja de ver aquello que está en el plano relacional. Necesitamos cuidar el bienestar del profesorado, necesitamos volver a esta escuela donde ellos son respetados, son queridos. Entonces acá el equipo directivo tiene una tremenda misión, y es instalar procesos de protección, ¿verdad?, que le permita al profesor sentirse querido, apoyado, acompañado. Y una clave muy importante que nos da la literatura también es que para disminuir la violencia en la escuela es muy importante cambiar la forma de participación estudiantil. Los chicos necesitan tener espacios de participación más protagónica, donde sus intereses identitarios estén presentes en la sala de clases, con un currículum que no sea ajeno, con prácticas pedagógicas que no sean desmotivantes, porque no tienen que ver con mi realidad o con mis intereses como etapa evolutiva, claro, sino con actividades que tengan que ver, ¿verdad?, con la identidad, que sean espacios movilizadores. La participación democrática de los estudiantes es muy importante, está muy estudiada, y aquí hay colegas de la red latinoamericana que han sido muy enfáticas en, no sé, estoy pensando en Pablo Ascorra, estoy pensando en Azucena Ochoa, que plantean que los espacios de participación que son coercitivos, que no son respetuosos de la identidad, generan violencia. En cambio, los espacios de participación estudiantil que generan motivación, identidad, aumentan el buen trato, aumentan la identidad, aumentan el respeto por su escuela, el cariño por su escuela, la valoración de toda la comunidad escolar. Entonces la participación estudiantil es algo que tenemos que aprender a gestionar también en las escuelas. Y queda en evidencia que todos somos responsables también justamente para cumplir con este objetivo, que es disminuir la violencia escolar. Si me permite, Sandra, preguntarle solamente para cerrar, teniendo a la vista lo que recientemente abordamos del rol familiar también y de quizás estos síntomas a los cuales los padres deben estar bien presentes, ¿qué mensaje le podría entregar a los padres que van a ver también este capítulo de Punto de Vista al podcast y que quizás tienen dudas si su hijo realmente lo está pasando bien o algo le está afectando? Hoy día los niños justamente nos entregan muy pocas claves, y los adultos lamentablemente somos los últimos en enterarnos de las situaciones de maltrato. Ya veíamos que en el contexto de la escuela la violencia ocurre en los espacios donde no hay adultos. En la casa nos pasa lo mismo. En el hogar los papás somos a veces los últimos en saber, ¿verdad? Los adultos somos los últimos en conocer las experiencias que les están generando daño. Y aquí hay varias tareas que tenemos como padres. Una muy importante, recién yo la decía, tenemos que equilibrar esta nueva parentalidad que se nos ha instalado en la sociedad. Necesitamos reposicionar a padres más afectivos, cercanos y presentes. Y necesitamos también reposicionar al padre capaz de poner límites y normas. Y necesitamos también reposicionar al papá que es capaz de actuar en coherencia, donde ya no existe la violencia en impunidad y de baja consecuencia. No le puede faltar el respeto, ¿verdad?, a un compañero y que no pase nada. Necesitamos que un papá entonces esté presente, esté activo, ¿verdad?, amorosamente presentes, salirnos de esta parentalidad que nos llama a los padres tibios en límites, ¿verdad?, y tibios en afecto. No, necesitamos ser padres presentes,
que construyen, ¿verdad?, límites, que conversan las situaciones diarias, que reflexionan con ellos, que levantan los significados del niño para construir, ¿verdad?, lo que es correcto en el trato. Necesitamos entonces, por tanto, recuperar la conexión socioafectiva en familia. La conexión socioafectiva padre-hijo es algo que debería movilizar en estos próximos 10 años. Porque yo estimo, y lo hemos conversado con distintos investigadores, ¿verdad?, en esta red que constituimos, lo que está viviendo Chile, está viviendo Argentina, está viviendo Brasil, debería ser un punto de inflexión para nosotros como sociedad. Y de hecho, insistir en que la violencia no es una responsabilidad solo de la escuela, es con la escuela. Y es una responsabilidad de la sociedad fuertemente, de los medios de comunicación, de las familias fuertemente. Y entonces juntos cambiar para poder movilizar espacios, ¿verdad?, que nos lleven a desaprender estas conductas antisociales. En el caso de la familia, por ejemplo, recuperar el valor del juego, recuperar el valor de juguemos al naipe, a la gran capital juntos, de reírnos juntos. Si le preguntamos a los niños cuáles son los espacios que desarrollan con sus papás, a veces van a comer, ¿verdad?, no sé, al mall, a algo que les gusta al niño, creo que sea una visita dominical, ¿verdad? No sé, no voy a nombrar pero sabemos, ¿verdad?, pequeños espacios. ¿Pero quién juega con sus hijos hoy día? A veces sí, un poquito de bicicleta, un poquito de fútbol, pero la riqueza del juego de salón. Riámonos juntos en eso. Oye, pongámonos como propósito una vez a la semana. Ya eso marca una diferencia con un antes y un después. Tratemos de conectar nuevamente con la vida emocional de los hijos, con su construcción de futuro, con su construcción de presente. Tratemos de quitar, cuanto más quitamos las pantallas, más favor hacemos, Cata, al equilibrio emocional. Si nuestro niño estaba 3 horas con pantalla, intentemos que el próximo mes esté 2 horas y media y luego 2, y luego prestémosle 1 hora, porque el otro tiempo obliguémoslo a volver a las plazas, a jugar con un vecino, traigamos compañeros a las casas donde haya juego vivencial, donde se reposicione el entrenamiento, el aprendizaje del trato con el otro en un contexto protegido. Quitemos las pantallas también en los momentos de familia y intentemos entonces equilibrar esta parentalidad y cuestionemos juntos cuando veamos en los medios de comunicación formas de violencia sin consecuencias. Digamos, eso no está bien. Eso tiene que frenarse, que no entre al psiquismo infantil este mensaje de que la violencia está permitida y que él lo construya como una normalidad y posibilidad, sino que esté el cuestionamiento moral, activo, crítico del papá que dice, no me parece que ello haya sucedido, hijo, mira, date cuenta, ¿cómo lo ves tú? No puede ser, eso debería ser, eso tiene que detenerse, debería ser sancionado. Por ejemplo, conversar con los hijos todo lo que está pasando ahora en la escuela y ayudarles a construir una perspectiva crítica frente a esas formas de violencia. Haciendo equilibrio, como muy bellamente lo dice Neva Milicic, equilibrio entre momentos de amor en donde el niño es querido, acompañado, ¿verdad? E incluso nosotros vemos todos sus derechos que tiene como niño, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, hay normas, límites que construimos con amor y que internaliza y que le ordenan su vida social. Un tema bien potente, Sandra, se nos va el tiempo, pero pudimos abordar, gracias también a su expertise a nivel nacional e internacional, varios ámbitos de lo que se conoce actualmente como violencia escolar, cómo debemos entenderla, cuál es el rol de la comunidad educativa, cuál es el rol de la familia finalmente. Así que queremos sin duda agradecerle su tiempo en Punto de Vista, el podcast de Sandra Becerra, psicóloga, doctora en investigación aplicada y docente asociada a la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, fundadora y directora del Centro Convive UCT y miembro directorio de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Gracias por acompañarnos y esperamos tenerla de vuelta muy pronto. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta invitación, y ya que este sea un trabajo conjunto entre familia, sociedad, universidad y escuela. Muchas gracias. Gracias, Cata. Y a ustedes gracias como siempre por la sintonía. Pronto más de Punto de Vista, el podcast. Que estén bien. Chao, chao.